Buen día, buena tarde, buena noche, mis hermanos, hermanas. Benditos son del Dios vivo y verdadero, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Benditos son. Hoy queremos ver lo que es el amor como un principio de Dios. Habíamos estado viendo, cuestiones de lo que nos habla Mateo 15:19 y Marcos 7:21-22. Pero realmente lo que nos dice en esos versículos no es lo que a Dios le agrada. De manera que cuando nosotros creemos y recibimos a Cristo, pues es con la finalidad de que todo esto sea cambiado, nuestro corazón sea cambiado y se ha llevado realmente al diseño del corazón de Cristo. Entonces, esto es un proceso y este es un trabajo del Espíritu Santo. Nosotros por mucho tiempo antes de Cristo, ¿verdad? Y que buscamos, ¿verdad? Tratar de mejorar en muchas cosas, pues realmente no se logró. Se tomaban cursos, etcétera, ¿verdad? Porque este es un proceso que lleva a cabo el Espíritu Santo y solamente puede hacerlo el Espíritu Santo en aquellos que son hijos de Dios, es decir, todo aquel que recibe a Cristo. Entonces queremos ver el significado de amor, pero lo queremos ver desde el punto de vista de lo que nos dice la Strong en hebreo, no en griego porque está realmente muy helenizado. Entonces, aunque sí vamos a ver, por supuesto, versículos del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, nosotros algo que tenemos que saber y entender es de que Dios, hemos escuchado mucho tiempo, ¿verdad? Que Dios es amor, pero ese es un conocimiento. Dios, cuando nosotros decimos que es amor, tiene que ser porque nosotros hemos experimentado ese amor de Dios, porque el amor de Dios es muy diferente, es muy distinto de lo que es el amor de la carne, del viejo hombre, son totalmente distintos. Entonces, fíjate bien que Dios todo lo que ha hecho, toda la creación le ha impartido parte de lo que es Él. Él es justo, Él es santo, Él es poder, Él es fuego, Él es espíritu. Entonces, pero la esencia de esta naturaleza de Dios es amor, ¿sí? Entonces, el Señor, por ejemplo, cuando hizo a los ángeles, los hizo en amor. Entonces, Dios, cuando hace algo, imparte lo que Él es, o parte de lo que Él es, ¿sí? Entonces, fíjate bien, desde este punto de vista, toda criatura va a impartir a su descendencia y a todo lo que hace la esencia de su naturaleza. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza del ser humano? Pues, o cuál es la naturaleza de la humanidad. La naturaleza de la humanidad es una naturaleza caída, que vive en pecado, en donde hay maldad, en donde hay iniquidad, en donde hay inmundicia. Entonces, esta humanidad, este ser humano, con esa naturaleza caída, le va a imprimir tanto a su descendencia como a todo lo que haga, pues lo que está viviendo, lo que hace, se lo va a imprimir. Entonces está en pecado, hay iniquidad, hay maldad. Eso es lo que está imprimiendo. Aun en cuanto tú vayas y le des un abrazo, un beso a tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá, estás imprimiendo todo aquello, ¿verdad? De lo que es tu esencia, ¿sí? Entonces, una de las cosas que el Señor habla a sus hijos es que seamos santos porque Él es santo, ¿sí? Entonces, la esencia de la naturaleza de Dios es amor, ¿sí? Entonces, todos sus atributos de Dios están realmente llenos de amor. Y el amor tiene aroma, el amor huele. Entonces quiere decir que los atributos de Dios van a tener aroma y van a tener olor y van a tener fragancia, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Ahora, Jesucristo, el Cristo es el Mesías, es realmente la expresión del amor de Dios. Entonces,
cuando nosotros vemos que en el antiguo pacto te dice que amarás a Dios antes que todo lo creado, pues el mandamiento no decía realmente cómo amar a Dios. Pero si Jesucristo, el Mesías, expresión del amor, quiere decir que Él vino para enseñarnos cómo amar a Dios. ¿Y por qué? Pues porque entre parte de la naturaleza de Dios viene a ser fuego. Entonces, Dios es espíritu, pero es fuego. Dios tiene alma, pero es fuego. Dios tiene entrañas, pero son fuego. ¿Sí? Entonces, Jesucristo realmente sale de las entrañas de Dios. Entonces, si estamos hablando que las entrañas, si Dios es fuego, sus entrañas son de fuego. Y si Jesucristo salió de Dios, salió de sus entrañas, Jesucristo es de fuego. ¿Sí? Entonces, eso que el mandamiento en el antiguo pacto no nos podía decir cómo amar a Dios, cuando viene Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido, por cuanto es el amor de Dios de fuego, ¿verdad? Pues lo que hace es enseñarnos, decirnos cómo realmente, ¿verdad?, podemos y debemos amar a Dios, ¿sí? Entonces, aquí, ¿verdad?, a partir de que viene Jesucristo, vemos que se da paso al conocimiento, ¿sí? Muchas de las cosas que estaban en los mandamientos no se sabía cómo, pero por cuanto Cristo lo hizo, por cuanto Cristo lo cumplió y lo cumplió conforme el diseño de Dios en espíritu, ¿verdad? Pues realmente Él es el que nos enseña, ¿sí? ¿Qué es la santidad? ¿Cómo es la santidad? Realmente es lo que desciende, ¿verdad?, de la eternidad a la tierra, ¿sí? Entonces, todo esto del amor, todos estos principios, ¿verdad?, los podemos entender, los podemos experimentar porque Jesucristo los experimentó, los vivió y nosotros recibimos a Cristo. Es decir, Cristo está en nuestro corazón, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Ahora, este amor del Señor es el más antiguo, es el primero, es el que es desde el principio, ¿sí? Y lo que Dios quiere es que nos amemos con este amor, con el cual Él nos amó. Fíjate bien lo que nos dice Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Sí? Entonces, pero esto tiene que ser por experiencia del amor de Dios en nuestras vidas. Porque cuando experimentamos el amor de Dios en nuestra vida, nos volvemos un canal del amor de Dios para otros. ¿Sí? Fíjate bien lo que nos dice Juan 15, 12 y 17. Dice, esto es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. El 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Y aquí, hermano, no está implicando amarse. En realidad no es que llegues y le des el besito y le des el abrazo, no. Esa es una expresión de afecto, ¿verdad?, del humano, de una persona a otra, ¿sí? Pero en sí no es el amor, ¿sí? Quizá ahorita no lo entiendas, quizá ahorita no te lo diga, pero amor, el amor de Dios es hacer lo que tienes que hacer en beneficio de otra persona, ¿sí? Lo que Dios hizo por amor, para bendición del ser humano, fue precisamente por amor y fue para nuestro beneficio, ¿sí? Entonces, el Señor, su amor no lo expresó dándonos un beso, que lo puede hacer, claro que sí, porque mucha gente experimenta, ¿verdad?, abrazo de Dios, del Espíritu Santo. Pero vemos que realmente el amor, hermano,
tiene mucha más amplitud de lo que realmente creemos, ¿sí? Porque se requiere experiencia, ¿sí? Nos dice, 1 Juan 2:7, dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. 1 Juan 3:11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Segunda de Juan 5, desde el 4 vamos a leer. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. El 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, por eso dice en 1 Corintios 3 al final, ¿verdad? Que el amor nunca deja de ser. El amor es eterno, ¿sí? Que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Desde el principio. Ahora, aquí importante es que nosotros sepamos y entendamos por qué el Señor nos habla de que nos tenemos que amar. Y nos tenemos que amar por experiencia, no, hermano, por apariencia, ¿sí? No para quedar bien, no para que vean que yo, pues sí, me porto bien, ¿sí? No, tiene que ser por experiencia. El que realmente ha experimentado el amor de Dios, algo que le va a caracterizar, hermano, hermana, es que, punto número 1, va a perdonar. Punto número 2, va a estar edificado o edificada. Entonces, nos dice allí en 1 Corintios, creo, 8, no, 2 Corintios 8, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pero estamos, bueno, simplemente, hermano, en lo natural, el amor, cuando tú te sientes amado por alguien, por tu papá, por tu mamá, te sientes bien, ¿sí? Entonces, ¿cuánto más el amor de Dios? El conocimiento envanece, pero el amor de Dios, hermano, edifica. Te lleva a construir, ¿sí? Y entonces, si tú experimentas ese amor, estás edificado. Y por lo tanto, puedes edificar a otros. Entonces, una persona en derrota, una persona en tristeza, una persona en depresión, una persona que tiene baja autoestima, pues obviamente que no está edificada y por lo tanto no va a edificar a otra persona, ¿sí? Entonces, una de las cosas que va a caracterizar el amor en la persona que recibe a Cristo es que se va a sentir edificado. Y creo que es algo, ¿verdad?, que hemos experimentado todos los que de alguna manera hemos recibido a Cristo, ¿verdad? Que traías peso, que traías carga, que te traías preocupación, ¿verdad? Y que cuando realmente le creíste a Dios y que recibiste a Cristo en tu corazón, te sentiste realmente edificado, sin peso, sin carga, ¿verdad? Amado, protegido, con gozo, con paz, ¿sí? Entonces, una de las características del amor, ¿verdad?, es que edifica, ¿sí? Y bueno, al igual que el amor, todos los principios del Señor, todos los principios en Cristo Jesús van a edificar, porque el fundamento de todo principio es el amor. Tú no puedes decir que tienes paciencia si no tienes amor. Tú no puedes decir, ¿verdad?, que haces justicia si no tienes amor. Tú no puedes decir que crees mucho si no tienes amor, ¿sí? Porque nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que tiene que estar unida la paciencia al amor, asimismo, ¿verdad?, la fe al amor, ¿sí? Porque dice que la fe obra por el amor, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Fíjate bien lo que nos dice aquí Judas 20, 1:20. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe.
Entonces, el amor de Dios es santo, es santidad. La fe de Dios es santa, es santidad. Edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante que nosotros sepamos, entendamos y experimentemos lo que es el amor de Dios, porque es el principio, fundamento de todos los principios divinos. Fíjate bien lo que nos dice Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Dice que la fe obra por el amor. Entonces, hermanos, si tú estás en el amor de la carne, no puede obrar la fe que es justicia. Tiene que hacer el amor celestial para que obre en la fe que es justicia. Entonces, sino la fe que obra por el amor. ¿Sí? Ok. Fíjate bien, yo recuerdo que el apóstol Raúl, ¿verdad? Algunas veces yo le escuché que decía dentro de sus predicaciones el Señor está llorando. Y bueno, uno se pregunta, ¿verdad? ¿Quién consuela a Dios? Porque cuando alguien llora, ¿verdad? Pues puede ser por tristeza, por preocupación, por dolor, ¿verdad? Y en esos momentos lo que deseas es un consuelo. Entonces, ¿quién consuela a Dios? ¿Sí? Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que Dios llora, pero no en derrota. Dios llora, ¿verdad? Pero no en desilusión. Dios llora, pero no en amargura. Y muchas veces el ser humano llora, pero en amargura, en enojo, en ira, en dolor. ¿Sí? Dios llora, pero no en desesperanza, no en depresión. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que Dios llora, pero Dios está edificado. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el amor edifica. ¿Sí? Entonces, realmente quien nos edifica, ¿verdad? Es Dios por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. ¿Sí? Fíjate bien lo que nos dicen. Bueno, ya te había dicho. Cuando una persona en lo natural se siente amada por el papá, por la mamá, por el novio, se siente edificada, pero estamos hablando que es algo de la carne, ¿sí? Que dista mucho de lo que viene de Dios, perdón. Entonces, se siente esa persona agradecida, se siente estimulada, con ganas de hacer las cosas, tiene alegría, está contenta o contenta, ¿verdad? Entonces, imagínate cuánto más será lo que es el amor de Dios. El amor de Dios, hermano, hermana, es un motor que te mueve a darte, pero es algo interno. No es la apariencia, ¿verdad? De que ya entras a la iglesia y como ya están ahí los que te conocen, pues ¿cómo estás? Pues bendecido y el besito, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? No, eso no es, hermano, ¿sí? Estamos hablando que Dios es vida, que Dios es experiencia, ¿sí? Y tiene que ser experiencia en nuestras vidas. Entonces, cuando una persona experimenta el amor de Dios, va a ver, por cuanto está edificada, va a ver a los demás desde su condición de edificación, ¿sí? Cuando una persona está en derrota, va a ver a los demás desde su condición de derrota, porque no tiene los recursos. No tiene los recursos una persona en derrota para ver a los demás edificados, ni para edificar a otro, ¿sí? Entonces es en ese sentido, ¿sí? Entonces el amor de Dios
edifica y por eso Dios siempre, siempre está edificado. Entonces quiere decir que como hijos de Dios tenemos que experimentar el amor de Dios. Ok. Entonces fíjate, tiene que haber experiencia, hermano, hermana, cuando una persona se siente amada. Bueno, simplemente en lo natural, lo que te estoy diciendo. Una persona que se siente amada, ¿verdad? Tiene una experiencia en la relación con su papá, en la relación con su mamá, en la relación con su novio, ¿verdad? Su novia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Experimentamos el amor de Dios, nos sentimos estimulados, nos sentimos agradecidos. Hay un corazón agradecidos. Nos sentimos alegres, seguros, protegidos, con fuerza, con fortaleza, con ganas de hacer las cosas, con ganas de vivir, hermano, hermana. Todo lo ve hermoso la persona que experimenta ese amor, ¿sí? Entonces hay propósitos para construir. Entonces, Dios, hermano, siempre está edificado. Y Dios es el que edifica a sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios el amor es amor y el amor edifica. Entonces aquí algo que tenemos que saber, que los padres tienen que edificar a los hijos. ¿Sí? Tienen que edificar a los hijos. Fíjate bien. Entonces, el amor de Dios tiene características y una de las características es que es invariable, es incondicional. El amor del ser humano es totalmente condicionado porque si amaneces de buenas, pues todos te caen bien, los amas, pero si amaneces en amargura, si amaneces en resentimiento, en ira, enojo, que nadie te moleste, no quieres ver a nadie. El amor de Dios no es así, ¿sí? Entonces es incondicional. Una de las características del amor de Dios es que está ceñido, rodeado de fidelidad, que edifica. El amor de Dios viene a ser cobertura. El amor de Dios tiene aroma, tiene olor, tiene fragancia. Y el amor de Dios es fuego. Si Dios es fuego, sus atributos, hermanos, son de fuego. Jesucristo es de fuego. Quiere decir que su amor y sus principios son de fuego. ¿Sí? Entonces, hay torbellinos del amor de Dios. Está el río del amor de Dios, pero también debe de estar el río de fuego del amor de Dios. ¿Por qué? Porque nos dice ahí ahorita te leo el versículo, el amor de Dios es abundante porque se derrama, hermano. ¿Sí? El amor, si se derrama, estamos hablando de que es líquido. Entonces te explico aquí ahorita. Nos dice Romanos 5:5, vamos a leer desde el 4, dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿sí?, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, una de las cosas es que nosotros debemos de saber, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es abundante. El Espíritu Santo tiene emblemas, ¿verdad?, de fuego, de paloma, de aire o viento, de agua, de aceite. Y entonces, si el Espíritu Santo se manifiesta, tiene estas simbologías, ¿verdad?, y es abundante, quiere decir, y si es eterno, quiere decir que Él puede fluir en esa abundancia en cualquiera de estas simbologías, ¿sí? Entonces, si estamos hablando que Dios es de fuego, que Cristo es de fuego,
y que tiene una simbología el Espíritu Santo de fuego, quiere decir que Él puede fluir en abundancia en fuego y ahí está siendo derramado, ¿verdad?, el amor de Dios. Y entonces se convierte, ¿verdad?, el río de fuego del amor de Dios. Hay muchos otros ríos, ríos de oración, de luz, ríos de aceite, de ríos de unción, etcétera, etcétera, pero ahorita estamos hablando, ¿verdad?, del amor del Señor. Entonces, quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que experimentar esto, ¿sí? Entonces, el Espíritu va a fluir en cualquiera de sus simbologías como río, porque es abundante y se convierte eternamente porque el Espíritu Santo es eterno, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Ok. Entonces, fíjate, lo que esté realmente, por ejemplo, puede ser la oración o puede ser la adoración por el Espíritu Santo, tiene que ser abundante, ¿sí? Y entonces esta oración, ¿verdad?, si es permanente y es abundante esta oración por el Espíritu Santo, se va a convertir en un río y este río, esto va a fluir a través de los canales que son los intercesores o que son los adoradores, ¿verdad?, para desembocar ¿en dónde? En la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tiene la misma naturaleza, ¿sí? Entonces, es en este sentido, hermano, hermana, ¿sí? Bueno, ya dijimos que Jesucristo es fuego, porque salió de las entrañas de Dios, que es fuego. Las entrañas de Dios son fuego. Y ya dijimos, ¿verdad?, que lo que el mandamiento no decía cómo amar a Dios, Jesucristo viene, ¿verdad?, y por cuanto Él conoce los pensamientos, por cuanto estuvo en las entrañas del Todopoderoso, del que vive y reina por los siglos de los siglos santos, ¿verdad?, Él sabe cómo amar. Él sabe el lenguaje de cómo amar al Dios Todopoderoso. Y por eso, ¿verdad?, Jesucristo, Jesús, el Mesías, el ungido, viene, es el amor de Dios y viene para enseñarnos, ¿verdad?, cómo es cómo debemos de amar a Dios. Eso que el mandamiento no decía cómo, cuando fue dada la ley en tablas de piedra, cuando viene Jesús nos enseña cómo amar al Todopoderoso, porque Él conoce al Dios Todopoderoso, porque salió de las entrañas del Dios Todopoderoso. Y por eso estamos diciendo que si Dios es fuego, sus entrañas son de fuego, y que Jesucristo salió de sus entrañas, el Verbo se hizo carne, quiere decir que está el amor de fuego. Y por cuanto el Señor lo derrama por el Espíritu Santo, que es abundante y que es eterno, se convierte en un río de fuego del amor de Dios. Sí. Entonces, esto, hermano, no lo soporta el enemigo. No lo soporta. Entonces, fíjate bien, cuando nosotros leemos ahí, ¿por qué Dios hacía salir fuego del lucero en la eternidad? Porque, fíjate bien, Jesucristo sale de las entrañas de Dios, de las entrañas de fuego. Jesucristo dice la palabra en Salmo 2:7, Hebreos 1:5, ¿verdad?, que es engendrado por Dios. Y Lucero no es engendrado por Dios. Él es creación o fue creación en la eternidad, pero él fue un ministro de fuego, ¿sí? Fue un ministro de fuego en donde nos dice en Ezequiel 28:18, dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Sí? Entonces, Dios hizo salir fuego de las entrañas de Lucero. ¿Sí? ¿Y por qué no le pasaba nada a Lucero? O sea, aquí, ese fuego que el Señor hacía salir de Lucero era para que Él se ofrendara como ofrenda de fuego, como sacrificio en fuego
todo consumido para Dios, que viene a ser el holocausto, y el holocausto es adoración. Entonces quiere decir que Dios recibía de este ministro de fuego una adoración de fuego, ¿sí? Y entonces se ofrendaba en fuego, era un ministro de fuego. Pero cuando ya hay maldad en él, como lo está diciendo aquí, ¿verdad? 28-18 de Ezequiel, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces lo consumió, ¿por qué? Porque ya había maldad, porque ya había un mal moral, porque ya había torcido las funciones, ¿verdad? Ya esa torcedura, esa distorsión ya estaba en su corazón. Entonces, cuando realmente el Señor ahora hace salir fuego de dentro de él, ese fuego que lo llevaba a que se ofrendara como holocausto al Todopoderoso, todo consumido para Dios, en esta ocasión por la maldad, ¿verdad? Fue un juicio para él. Lo consumió, ¿sí? Entonces es en ese sentido, ¿sí? Ok. Entonces Jesús estaba en las entrañas de fuego de Dios como verbo. De ahí salió y solamente el Espíritu Santo preparó el cuerpo, ¿sí? Entonces Jesús conoce las entrañas de fuego de Dios y sabe cómo amarlo, ¿sí? Por eso, aunque en el antiguo pacto el mandamiento no decía cómo amar a Dios, vino Jesucristo para enseñarnos cómo amar a Dios, porque Él conoce las entrañas de fuego del Todopoderoso, porque estuvo como verbo en sus entrañas, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces Jesús sale de las entrañas de fuego de Dios y Lucero solamente, ¿verdad? Es un ministro de fuego, ¿sí? Pero no salió de las entrañas de Dios. Dice la palabra, cuando se refiere a Jesucristo, que él fue engendrado, ¿sí? ¿A cuál de los ángeles dije yo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? No, a ninguno. Solamente a Cristo. Jesucristo salió de sus entrañas. Entonces, es muy distinto el ser engendrado, hijo engendrado, de hijo de creación. Es diferente. Entonces, Lucero en la eternidad era un hijo de creación, ¿sí? No era engendrado. Era un ministro de fuego, pero no fue engendrado. Jesucristo sí. Él sí salió de las entrañas del Todopoderoso, ¿sí? Entonces, mis hermanos, les bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición, y espero que esto les sirva, que lo recapaciten y que realmente el Espíritu Santo les muestre. Bendiciones.